estática, física 100, tenemos hidrostática, hidrodinámica, y el último material es tenemos electrodinámica y electrostática, ¿no es cierto? Vemos el comportamiento de las cargas eléctricas cuando existe un campo eléctrico. A ver, solamente una pregunta para recordar, porque es bueno recordar. Física 102, el campo eléctrico, la carga eléctrica, ¿que esta esté en movimiento o esté estática? Podría haber campo eléctrico si estaba la carga quieta o en movimiento. ¿Qué dicen, chicos? ¿Qué les dice? Electrostática, electrodinámica. ¿Podría repetir la pregunta? Dije, se escucha un poco bajo. Bajo, bajo. Sí, se escucha bajito. Ahora, ¿qué tal se me escucha? Sí, se le escucha. Ahora mejor, mejoró. Sí, se lo escuchen. Ya, bien. Lo importante es que mejore, jóvenes, el tema de nuestra recepción, ¿de acuerdo? Les decía, existe campo eléctrico cuando una carga está en movimiento, existe campo eléctrico cuando una carga se encuentra quieta. Sí, ahí es donde se produce una fuerza. En ambos casos puede haber campo eléctrico. Sí, Eso. Por eso la definición de electrostática y electrodinámica, ¿no es cierto? Pero ahora, lo que ustedes han visto en el primer semestre y en el segundo semestre, se complementa y se complementa en la parte pero más importante de la vida, que son los campos magnéticos. Antes decían, ¿cómo podemos mezclar los campos eléctricos con los campos magnéticos? Hasta que ha llegado uno de los mejores científicos de toda la vida. ¿Alguien conoce al mejor científico físico? ¿Quién creen que sea? Porque hay varios, ¿no? Isaac Newton, Tesla. ¿Quién creen que? Albert Einstein. Faraday. Para mí no. Es uno de los capísimos, ¿no? A ver, otro nombre. A ver, uno de los científicos más brillantes de todo el mundo. El que decían que era un extraterrestre por los inventos que ha hecho. Nikola Tesla. Eso, Nikola Tesla. ¿Saben qué profesión tenía Nikola Tesla, jóvenes? Ingeniero eléctrico. Eso, era un ingeniero eléctrico. A ver, ¿cuántos eléctricos tenemos en esta clase? ¿No hay eléctricos en esta clase? Máquinas de corriente alterna o pueden haber también por... Eso, muy bien. Este científico Nikola Tesla básicamente ha mezclado lo que ha sido el campo magnético con el campo eléctrico. Entonces, es por eso que se ha fusionado y se dice electromagnetismo. Antes no se conocía esto. Y gracias al electromagnetismo, nosotros podemos estar en esta reunión virtual, ¿no? Podemos transmitir, mandar ondas electromagnéticas, porque estas transmisiones, las que estamos haciendo ahora, el Wi-Fi, el teléfono móvil, se hace gracias al campo eléctrico, al campo magnético y a la velocidad a la que viaja la onda electromagnética. Y que sin campo eléctrico y sin campo magnético estaríamos perdidos. No pudiéramos hacer lo que hacemos ahora, las videollamadas, las transferencias.
Es más, hubiéramos seguido con corriente continua, porque en física 102 nosotros hemos visto circuitos eléctricos de corriente continua. Solamente hemos visto fuentes, hemos visto resistencias. Pero ahora, en física 200, nosotros vamos a conocer la corriente alterna. Vamos a conocer los campos magnéticos. Vamos a ver el comportamiento de una carga cuando entra en una región que tiene campo magnético. Entonces, el contenido de la materia de física 200 va a ser este. El capítulo número 1 va a ser el campo magnético. Vamos a hablar del magnetismo, del campo magnético terrestre, definición de la inducción magnética, cargas aisladas en movimiento, el efecto Hall, las medidas del campo eléctrico, magnético, el ciclotrón, flujo magnético. ¿Dónde vamos a empezar a hacer ejercicios? Es en la fuerza magnética sobre un elemento de corriente. Momento de torsión de una espira de corriente, el efecto de un imán sobre un elemento de corriente. Esta parte es la parte más bonita, jóvenes, de física 200, porque es como un cuentito, ¿de acuerdo? El capítulo 1. El capítulo 2 es donde generalmente sufren, y es el primer parcial. En el capítulo número 2, nosotros vamos a ver campo magnético creado por un elemento de corriente. Aquí me anticipo y les comento algo. Este señor, Nikola Tesla, decía, cuando hay circulación de corriente, hay campo magnético. Cuando hay campo magnético, hay corriente. No puede haber una sin otra, ¿de acuerdo? Entonces, gracias a este señor y a los científicos que han ido estudiando esto antes, como por ejemplo los científicos Biot y Savart, vemos la ley de estos científicos, la ley de campos magnéticos, ¿no? La ley de Biot y Savart. Luego vemos introducción magnética producida por un conductor rectilíneo. Inducción magnética de una espira circular. Aquí le vamos a hacer un paréntesis. Estas leyes de Biot y Savart, estas las aplicaban en el campo magnético en un conductor rectilíneo infinito o un conductor rectilíneo definido. ¿De acuerdo? Y para eso nosotros tenemos que hacer la demostración mediante fórmulas. Luego vemos la inducción magnética de una espira, que también la han deducido estos científicos Biot-Savart. Luego vemos la inducción magnética producida por un solenoide. Luego vamos a conocer la ley de Ampère. Este señor Ampère ha dicho, puedo mejorar algo de lo que han hecho estos Biot y Savart. Entonces ha hecho también su ley. Luego vemos fuerza entre conductores paralelos, que lo ha analizado Ampère. Luego vemos campo magnético de una carga en movimiento. Ahora, les voy anticipando. En física 200, para que exista campo magnético, para que exista circulación de carga, corriente, la carga siempre, pero siempre tiene que estar en movimiento. Esta es una diferencia que hay con el campo eléctrico. El campo eléctrico, la carga podía estar en reposo o en movimiento, pero había campo eléctrico. Pero ahora en física 200 no. Necesariamente, esto que se les quede en la cabecita, la carga tiene que estar en movimiento. Porque si la carga no está en movimiento, no va a generar nada. Vemos la ley de Ampère aplicada para un medio conductor. Vamos a conocer la potencia magnetostática y la fuerza magnetomotriz. Ahora bien, vámonos al capítulo 3. El capítulo 3, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la ley de la inducción de Faraday. Vamos a ver la fuerza electromotriz inducida por un movimiento. Conocemos la ley de Lenz. Fuerza electromotriz inducida sobre una carga en rotación. Yo diría que nuestro capítulo 3 lo vamos a dar hasta esta parte. Hasta la fuerza electromotriz inducida sobre una espira en rotación.
corriente parasitaria, inducción mutua, coeficiente de autoinducción o inducción mutua, vamos a ver si nos da el tiempo como para hacerlo. Esto ya es básicamente fórmula. Circuito RL, densidad de energía, conexión de inductancias. Vamos a hacer el repaso, pero no va a entrar al examen. ¿Qué es lo que entra al examen? Primer parcial. Estos 3 capítulos. Hasta aquí diría yo que vamos a hacer el primer parcial. No vamos a ver circuitos RL, energía, densidad de energía y conexión de inductancias. Hasta aquí vamos a ver nosotros. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre lo vertido hasta este momento? No, Jóvenes, listo. Clarito. Ya, tenemos. Es nuestro primer parcial. Estos 3 capítulos van a ser nuestro primer parcial y se los voy a pasar. Para hacer estos 3 capítulos vamos a tener 1 semana y media. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a avanzar toda esta semana. Lunes, martes, vamos a terminar lo que es el primer parcial. ¿De acuerdo? Tal vez nos extendamos un poquitito más, porque es la parte más morosita y la más complicada de Física 3, porque esto es algo nuevo para ustedes. ¿Cuántos somos en sala, jóvenes? A ver, hemos subido a 31. Sigamos. Segundo parcial. Segundo parcial. Vamos a ver el capítulo 4, que es propiedades magnéticas de la materia. Vemos la ley generalizada de Ampère e intensidad de campo magnético. Aquí ya vamos a conocer otra definición, que es la excitación magnética. Bien. Vamos a ver momento magnético de un átomo de hidrógeno, materiales diamagnéticos, paramagnéticos, ferromagnéticos y la curva de histéresis. Esto es básicamente el comportamiento que nosotros tenemos de los materiales. Paramagnéticos, ferromagnéticos, diamagnéticos, ¿no? Este es el grado de imantación que pueden tener estos materiales. Gracias a este capítulo, nosotros vamos a, como les digo, conocer nuevos elementos, conocer la excitación magnética. Oscilaciones electromagnéticas. Vamos a ver circuitos LC, consideraciones de energía en un circuito LC, oscilaciones amortiguadas, subamortiguadas. Esto, pero lo vamos a ver después. Luego de ver propiedades magnéticas de la materia, yo me voy a ir a corriente alterna. Y eso. Debería irme aquí. Sí, está bien. Debería irme a oscilaciones electromagnéticas, donde voy a ver oscilaciones de circuito LC, subamortiguadas, amortiguadas y sobreamortiguadas. Bien. Luego viene el tema de corriente alterna y resonancia. Pero no estoy viendo el tema de circuitos magnéticos que debe estar introducido aquí. En el propiedades magnéticas de la materia, nosotros vamos a ver también lo que son circuitos magnéticos. Es una analogía de los circuitos magnéticos llevados a la solución de circuitos eléctricos. En el tema de los circuitos magnéticos, nosotros vamos a ver la reluctancia, vamos a ver el flujo, la fuerza magnetomotriz y todo eso. Es una analogía y esto les sirve mucho a los ingenieros mecánicos, mecatrónicos, porque vemos rebobinado de bobinas, ¿de acuerdo? Vemos la fuerza magnetomotriz que se puede generar, la circulación de corriente en un cierto número de espiras. Luego nos vamos a corriente alterna, un capítulo muy importante para los electromecánicos y los eléctricos, ya que los eléctricos vivimos, y digo vivimos porque
Bueno, yo tengo la profesión de ingeniero electricista y vivimos de esto, de lo que es la corriente alterna. ¿De acuerdo? En nuestros domicilios, en todo lo que ahora nosotros podemos hacer, cargar celulares, cargar nuestra computadora, jugar con nuestros plays, todo esto es gracias a la corriente alterna. Vamos a ver generación de corriente alterna, vamos a ver circuitos RLC. En física 102 solamente hemos visto circuitos puramente resistivos. Pero ahora, viendo e introduciéndonos a corriente alterna, vamos a ver que la resistencia tiene dos hermanos, o dos hermanas, que son la capacitancia y la inductancia. L es inductancia, C es capacitor. El capacitor no es algo nuevo para ustedes, porque ustedes han visto el comportamiento de los capacitores en física 102, que era inversamente a lo que se hacía con la parte de las resistencias. ¿Se acuerdan? Conexiones de dos elementos capacitivos en paralelo. ¿Cómo se sacaba su equivalente? ¿Se acuerdan? Se suman, Se ingeniero. suma. Eso. Cuando los capacitores están en serie, se saca su equivalente, que es inverso a lo que se hacía en las resistencias, ¿no? En las resistencias, una conexión en serie se suma. Una conexión en paralelo se saca su equivalente. Vamos a conocer los circuitos RLC en serie con una FEM sinusoidal. Vamos a conocer valores instantáneos de voltajes y corriente. Vamos a empezar a trabajar con fasores o vectores rotatorios. Vamos a conocer la impedancia como número complejo o fasor. Y en este tema de las impedancias, nosotros vamos a conocer la polar, la rectangular. Vamos a ver valores cuadráticos, medios, valores eficaces. Y vamos a conocer potencias. A ver, en física 102 nosotros solamente conocíamos la potencia activa. Y la potencia activa nosotros la describíamos con la letra P mayúscula. La potencia nosotros la hemos conocido desde el prefacultativo. La unidad era watts o caballo vapor o HP. Pero ahora en corriente alterna, lo mismo que en la resistencia. Si la resistencia ahora ya tiene dos hermanitas, la potencia también tiene dos hermanitas, que son la potencia reactiva, activa, reactiva y aparente. Resonancia. Resonancia es cuando la parte imaginaria se iguala a 0. Hasta aquí es nuestro segundo parcial. Hasta aquí es nuestro segundo parcial. Esta es bueno, esto va a ser el contenido que va a tener nuestro segundo parcial. Nuestro último parcial son ondas electromagnéticas, circuitos RC y corriente de desplazamiento, las ecuaciones de Maxwell, las ecuaciones que dan origen a la vida. Este señor Maxwell era igual uno de los científicos más brillantes, pero no más que Nikola Tesla. Y luego vamos a ver ondas electromagnéticas y formas de producción. Ecuaciones de propagación de una onda electromagnética, el vector Poynting, el efecto Doppler, espectro de radiación electromagnética y difusión de las ondas electromagnéticas. Vamos a hacer espejos y lentes, pero esto yo ya se los dejo como tarea. El capítulo 8, yo les doy como tarea a ustedes. Hago una breve introducción, pero a los que les ha ido mal el primer parcial, les doy como tarea, y eso ya para mí es costumbre, para que ustedes vayan a ver lentes y espejos, ¿no? Espejos planos, espejos esféricos, cálculo de espejos esféricos, lentes, cálculo de lentes. Aquí hablamos mucho, los que usamos lentes como yo, usamos de la dioptría, ¿no es cierto? El tema de la construcción de lentes. Hablamos un poquito del ojo humano y hablamos de la aberración de los lentes, ¿no? Los que tenemos cóncavo, convexo y todo eso. Esto es el último parcial.
Control C. Control V. Vamos aquí. Ahora les voy a explicar algo. Lo vamos a rayar de esta forma. Vamos a ponerle que este es aquí vamos a poner aquí entonces segundo parcial y nos vamos a ir aquí. Vamos a subir un poquito. Ya. Y aquí vamos a hacer el examen final. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? El primer parcial se mantiene con el contenido que estamos viendo. El segundo se mantiene con el contenido que estamos viendo. El examen final, si ustedes se fijan, y es muy poquito lo que se avanza. Entonces, en el examen final, queridos jóvenes, se hace una pregunta de ondas electromagnéticas y vector pointing. Y se saca una pregunta del primero y se puede hacer una optativa con el segundo parcial o viceversa. Una pregunta del segundo parcial y una optativa del primer parcial. Modo de evaluación. Solamente son 2 exámenes parciales y un examen final. Cada uno es de 30 puntos. 30, 30, 30. Y ustedes tienen la ayudantía que la va a calificar el ayudante, que es el universitario Pedro Velasco, que van a ser 5 puntos el primer parcial, 5 puntos el segundo parcial. Hasta aquí, queridos jóvenes. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Todo claro? Disculpe, ingeniero, ¿alguna práctica, algún trabajo va a existir para como un plus o algo? A ver, como hoy día estamos rayando la cancha y estamos trazando, ¿quieren que valga algunos trabajitos para que a los que les falte nota al final o a los que quieran mejorar les sirva? Sí, Inge, por favor. Por favor, ingeniero. Sí, Inge. Ya. Listo. Entonces vamos a hacer algunos trabajos extras que nosotros lo vamos a adicionar. En las prácticas, básicamente, todo lo que avance y todo lo que yo haga, Pedro lo tiene que reflejar en las prácticas. Si estamos diciendo que no vamos a hacer, qué sé yo, resonancia, Pedro no puede, el ayudante no puede poner en la práctica resonancia. La ayudantía tiene que ir de la manito con la docencia. Entonces, en ese caso, yo me voy a poner de acuerdo y muy de acuerdo con Pedro. Definiremos los días que van a pasar conmigo. Conmigo son lunes, martes, miércoles el ayudante, jueves y viernes mi persona, sábado el ayudante. Hoy día, al ser 35 personas, no quisiera hacer una clase ya de introducción al primer parcial. Solamente les voy a ir comentando y les voy a decir cómo vamos a trabajar. Les decía, este es nuestro contenido. Vamos a sacar nuestro primer parcial, que va a tener una ponderación. Vamos a sacar un segundo parcial que va a ser 30%. Va a haber un examen final que también va a valer 30%. Bien, la ayudantía.
Identía va a tener una ponderación de 10%. Ahora, nadie me ha hecho la pregunta, ingeniero, ¿hay recuperatorio? ¿No hay recuperatorio? Les voy a decir, hasta el anterior curso de verano, el nuevo coordinador nos ha indicado que no había esa figura de recuperatorio, pero antes del ingeniero había el tema del recuperatorio. Era un tema que lo estaban peleando los estudiantes. Que, por ejemplo, a mí me ha ido mal en uno de estos dos parciales, pero el final me he esmerado y he estudiado muy bien, entonces que se me repetía una de estas notas, a la peorcita que he ido. Entonces voy a hacer yo la consulta con el coordinador si va a haber un recuperatorio. Eso no quiere decir que hay un examen recuperatorio o si no, que me tome otro examen, no, sino de ver de mejorar su calificación. Este examen por ser ¿de acuerdo? No les puedo decir más de esto. Aparte, adicionalmente, nosotros estamos quedando que va a haber trabajos prácticos que van a sumar un porcentaje adicional. No quedaremos ahorita cuánto vaya a ser. Porcentaje adicional que cuando estén todos vamos a definirlo. Esto es, ¿cómo se puede decir? No es obligatorio. La persona que quiera mejorar su calificación, o siempre hay alguien que llega con 49 o con 48 y no hay de dónde rascarle. Entonces ahí recurrimos a las prácticas. O hay otro tal vez que se ha esmerado y en el examen se ha olvidado cómo resolver y todo eso y le ha ido mal. Entonces uno califica las prácticas y sobre eso dice, sí, este joven ha estudiado, se ha esmerado, entonces este es como en el juego de cartas, el Joker, ¿no es cierto? Ya, no te ha ido muy bien, pero tienes prácticas, entonces sí se te puede considerar o sí se puede sacar cierta nota de este porcentaje. ¿Cómo van a ser nuestras clases, queridos jóvenes? Nuestras clases van a ser de esta forma. A ver, ¿se sigue viendo mi pantalla? Sí, ingeniero, se ve. Sí. Ya. Nuestras clases van a ser de esta forma. Vamos a cambiar esto. Nuestras primeras clases siempre, pero siempre van a ser de esta forma. Vamos a hablar siempre de una parte introductoria, vamos a, como les decía, es la parte más bonita de Física 200, ver lo que pasaba antes. Vamos a hacer la parte teórica, vamos a hablar de los campos eléctricos y campos magnéticos. Por ejemplo, hay algo que yo me anticipaba a decirles. La fuerza eléctrica actúa sobre una carga siempre, esté en reposo o en movimiento. Pero la fuerza magnética solo actúa sobre una carga si ésta está en movimiento. Si no está en movimiento, no hay fuerza magnética. A diferencia del campo eléctrico, ¿no? Estas son algunas diferencias que existen entre el campo eléctrico y campo magnético. Entonces, esta diapositiva que yo voy a compartir, este es uno. Todo lo que les he explicado está aquí. Luego nos pasamos a ver capítulo 2, que es diapositiva 2, la ley de Ampère. Luego vamos a ver las leyes. Todas estas diapositivas yo se las voy a compartir. Ahora bien, podemos crear un grupo de WhatsApp o se las comparto en el Teams. No sé qué dicen ustedes. WhatsApp, Inge. WhatsApp, Inge. ¿Sí? WhatsApp, Inge.
Ya, WhatsApp, ingeniero. listo. Entonces, voy a pedir a una persona que pueda crear un grupo de WhatsApp, pero por favor, jóvenes, este es mi número de celular, 732-88-478. Soy el ingeniero Marcelo Jesús Arriaga. ¿De acuerdo? Ahora les voy a pedir un favor. Yo, jóvenes, respeto y creo mucho en las cadenas y todo eso, pero digamos, no las comparto. Por favor, cadenas de oraciones, el tema de que ingeniero va a recibir megas o va a tener Netflix o va a tener esas cosas, jóvenes, por favor, no quiero que me compartan. Les agradezco, pero no, más bien, no quisiera. ¿Qué vamos a compartir en el grupo de WhatsApp? Por ejemplo, yo les voy a compartir material en PDF. Ahorita vamos a hablar del tema de la bibliografía, pero lo que vamos a hacer es compartir el material y vamos a compartir prácticas, vamos a compartir ejercicios. Algunas dudas o consultas que ustedes tengan, háganmelas y también va a estar en este grupo nuestro ayudante. ¿De acuerdo? Pero les voy a pedir un favor. La persona que cree este grupo, ¿qué pasa? Que se adhieren al grupo de WhatsApp personas que no están en nuestro grupo, se añaden auxiliares de otros semestres, ven nuestros solucionarios, ven nuestras prácticas y todo eso, y al final son los que más preguntan o los que, digamos, meten más cosas, ¿no? Su propaganda. Voy a comprar, vengan a comprar mi solucionario o vengan a hacer esto y todo eso. Entonces, digamos, no comparto mucho eso. Respeto, yo también he sido auxiliar y todo eso, pero me gustaría que nuestro grupo de WhatsApp solamente sea cerrado. ¿De acuerdo? Hasta ahora seguimos siendo 36 personas, no hemos subido más. Entonces me gustaría que el grupo de WhatsApp sea cerrado. Ahora, yo tengo bastante material. De hecho, que tengo un solucionario de física 200. Me dicen si siguen viendo, por favor. Y en pantalla. Libros, MJHA, FIS 200. ¿Siguen viendo? Sí. Bien. Van a ver a continuación algo que siempre digo voy a sacar, pero no lo saco. Es un solucionario de puro preguntas del primer parcial. Que bueno, yo era, ¿qué les digo? Era la materia que más me ha gustado en la universidad. Siempre he sido ayudante de física 200, de laboratorio, de teoría. Bueno, también he sido de física 1 y física 2, pero lo que más me ha gustado era física 3. Entonces tengo un solucionario con todas las preguntas desde el año 97 hasta la fecha, donde lo tengo resuelto casi todo, bueno, del 97 a la fecha, todas, pero todas las preguntas del primer parcial de física 200. Entonces vamos a ver cómo se resuelve, vamos a ver, o sea, como les digo, por eso quiero un grupo cerrado. Voy a compartirles también algunas cosas que tengo aquí. Como les digo, es mi mayor tesoro. ¿Son cuántas páginas? Son 119 páginas de exámenes. Solamente del primer parcial. Bueno, no la saco porque si no ya no tendré esa colección. Ahí está. Todas las preguntas. Y también tengo mi librito de electromagnetismo. Entonces, todo eso yo voy a tratar de compartir con ustedes. ¿De acuerdo? Es por eso que les pido un grupo cerrado. Luego también voy a compartir material, jóvenes, material de física 200.
La parte bibliográfica va a ser muy importante para nosotros, ya que nosotros vamos a trabajar con estos libros. Para física experimental, el CIRWAY es un libro pero muy importante para nosotros. Es la Biblia. Espérenme un segundito. Voy a mostrarles y compartir un poquitito de lo que vamos a hacer este semestre. ¿Me dicen si ven la pantalla, por favor? Se ve, Sí, ingeniero, se ve. Libros que vamos a usar este semestre. ¿Pueden ver? Vamos a tratar de mejorar un poquitito. Sí, ingeniero. Campos magnéticos. Autor, ingeniero Mario Salinas. Esto se los voy a pasar en PDF. Esta es la parte de puro ejercicios. Puro ejercicios. Se los voy a compartir en PDF. Campos magnéticos y propiedades de la materia. Todo teoría. Yo era auxiliar del ingeniero Mario Salinas, ¿no? O sea, por eso tengo sus libritos. Estos son sus 2 libritos. Les decía, tenemos que ver el libro del CIRWAY. Este es el libro del CIRWAY. Electricidad y magnetismo. Este es igual, la clave. La física 200. Si pueden conseguirlo en PDF, mejor. Otro libro importante. García Talavera, Teoría de campo y electromagnético. ¿Ven? Me dicen si ven, por favor. Ahora sí creo que está mejor. García Talavera. Luego, si pueden conseguirlo en PDF. Walter Pérez Terrell, Física 3. Full ejercicios de Física 200. Este que está a la venta, si no me equivoco, en el pasaje Marina Núñez del Prado. Es Humberto Leiva, Física 3, electrostática y magnetismo. Otro libro súper bueno. Esta es la Biblia de los eléctricos. Con esto cargamos. Vamos a vivir de esto los eléctricos. Electromagnetismo, John Krauss. Esto les va a servir para física 200 y campos electromagnéticos, porque los eléctricos, luego de pasar esto, decimos, nos hemos librado. No. Hay una materia que se llama campos electromagnéticos. Entonces, ustedes también pueden adquirir este libro en el pasaje Núñez del Prado, si tienen la posibilidad. Si no, también está en la nube, en el internet. Krauss. Luego, Humberto Asmat, Física General 3. Humberto Asmat. Igual, hay muy bonitos ejercicios. Electromagnetismo, Joseph Edminister. Igual, puro problemitas de campos magnéticos. Humberto Asmat, Física 3. Luego, la parte, les había mostrado la parte de problemas y la parte de teoría de Humberto Asmat. También pueden conseguirlo esto en el internet. El mejor libro de Física 200. El mejor, para mí. A.W. Wifo. Este libro, jóvenes, no es comercial. Yo me lo he hecho traer del Perú, pero si tienen la posibilidad de buscar en el internet, búsquenlo. Es el mejor libro de Física 200. A.W. Wifo. ¿De acuerdo?
Este es un poquito de los libros de Física 3 que les puedo recomendar. ¿De acuerdo? Los que quieren ser ayudantes, tal vez los que quieran seguir esta materia, porque una vez que uno le agarra el hilo a esta materia, no la puede soltar, es como un vicio. Es muy, pero muy bonito. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Hasta aquí? Bien. No tenemos más dudas, más consultas. ¿Quieren que hagamos una breve clase introductoria ahora sí? Sí, Inge. Ya. Vamos a pasar unos 45 minutos, jóvenes, porque lo mismo que haga hoy voy a tener que hacer mañana con los estudiantes. Por ahí le quite el horario el miércoles al ayudante para que ustedes completen viernes y sábado. Ahora sí, vamos a apagar nuestra cámara y empezamos. Ahora sí. Comparto con ustedes. Esto. Listo. Vamos a dar inicio al tema de campos magnéticos. Cuando nosotros hablamos de campos magnéticos, ¿qué podemos decir? Primero han sido los griegos. ¿Ustedes creen que en Grecia hay una ciudad llamada Magnetita? Había una ciudad antes, en la antigua Grecia, donde ellos han descubierto este mineral, ¿no? Han visto el tema de que había este imán, este mineral. Luego han sido los chinos quienes han visto las propiedades que tenían estos. Esto les hablo en la antigüedad, ¿no? Y han ido viendo el comportamiento que tenían los imanes con limaduras de hierro. Y eso lo vamos a ver más adelante. Ustedes ven aquí un imán. Nosotros desde el colegio sabemos que los imanes tienen dos polos. ¿Cuáles son? El norte y el sur. Pregunta, si yo tengo un imán, lo parto por la mitad, lo parto aquí, ¿tendré ahora solo un polo aquí y el otro polo allá? ¿Qué creen? No. No, Inge, no se puede separar. No, no se puede separar. Han tratado de investigar y estudiar y separar, pero hasta la fecha nadie ha podido realizar esto, separar los polos magnéticos. Ahora hablaremos y haremos una introducción. Se llama campo magnético a un espacio en el cual tiene lugar fenómenos magnéticos debido a la influencia de un cuerpo con propiedades magnéticas. Sea el caso de un imán o un material ferromagnético imantado. Ahora bien, el campo magnético en la física se define también como una magnitud vectorial. Cuando hablamos de magnitud vectorial, ¿cuántos deditos tienen que venirse a mi cabeza? ¿Cuántos dedos uso para definir una magnitud vectorial? 3. 3. ¿Cuáles son? IJK. Dirección. ¿Qué tiene una magnitud vectorial? Magnitud. Dirección y Módulo, sentido. dirección y sentido. Eso. Módulo, dirección y sentido. Cuando yo hablo de una magnitud escalar, jóvenes, tengo que acordarme, como les digo a mis estudiantes del prefacultativo, y eso, siempre me gusta ser didáctico con ustedes jóvenes, no lo vayan a tomar mal, ¿ya? Yo a mis estudiantes de física del prefa siempre les digo, se van a acordar y con esto nunca, pero nunca se van a olvidar. Una magnitud escalar es cuando yo uso dos deditos para definir la magnitud y la unidad. Por ejemplo, la temperatura, 40 grados centígrados, defino 2.
Una magnitud vectorial, como ustedes decían, módulo, dirección y sentido. Uso 3 deditos. Entonces, el campo magnético en la física también se define como una magnitud vectorial que da cuenta a la intensidad magnética. Es decir, que expresa el fenómeno de la atracción entre un imán y determinados materiales, como por ejemplo el cobalto y el hierro. Estos imanes pueden ser de diferentes tipos de materiales y tienen siempre un polo norte y un polo sur. Sigamos. El campo magnético no se trata de la fuerza en sí, sino de un espacio en el que esta fuerza o en el que esa fuerza se ejerce como el resultado del movimiento de las cargas eléctricas. Aquí nuevamente reitero, sino de un espacio en el que esa fuerza que se ejerce como el resultado de movimientos de las cargas eléctricas. O sea, si las cargas eléctricas estuvieran estáticas, no existiera fuerza. ¿De acuerdo? Esto que se les quede ahora. Una carga tiene que estar en movimiento para que exista fuerza magnética. Mientras que una carga puede estar en movimiento o puede estar estática y siempre va a haber fuerza eléctrica. Esa es una pequeña diferencia y es una pregunta que siempre se les hace. Describa diferencias entre el campo o fuerza eléctrica, fuerza magnética. Listo. Ahora dice, en él actúan fuerzas sobre partículas cargadas en movimiento, lo que da su carácter vectorial. El campo magnético se representa por el trazo de unas líneas imaginarias. Estas líneas imaginarias, jóvenes, es como si yo agarrara esto. Me dicen si se ve. Es como si yo agarrara este imán. Este es el polo sur, este es el polo norte. Ahora, aquí hay líneas imaginarias, jóvenes. Esto quiero que ustedes que les quede en la cabecita. Hay líneas que salen del polo norte y llegan al polo sur. Salen del polo norte, llegan al polo sur. Salen del polo norte, llegan al polo sur. Nunca, pero nunca es la foto de mi hijito. Nunca van a salir del sur al norte. Otra cosa, una línea siempre va a salir del norte, va a llegar al sur. No se puede decir, esta línea del norte se ha perdido, no ha llegado. Si salen 5 líneas del campo norte o del polo norte, van a llegar 5 al polo sur. ¿Eso qué quiere decir? Que las líneas de campo imaginaria no se destruyen, no se pierden, nada. ¿Listo? ¿De acuerdo? Entonces dice, el campo magnético se representa por el trazo de unas líneas imaginarias, las cuales reciben el nombre de líneas de fuerza magnética o líneas de campo magnético. Definiremos ahora, ¿qué es un campo magnético? Es una propiedad física del espacio que rodea a los imanes, también a las cargas en movimiento y a las corrientes. Algo muy importante. Cargas en movimiento y corrientes. Yo les decía hace rato que Biot y Sabat decían, si hay corriente hay campo, y si hay campo hay corriente. Entonces, eso nunca, pero nunca se les olvida. El campo magnético se describe por la letra B mayúscula, jóvenes. Ahora sí, el campo magnético se describe por la letra B mayúscula. La unidad es el Tesla. ¿De acuerdo? La unidad es el Tesla. Y un Tesla es igual a ¿qué? Si ustedes se fijan, fuerza, carga y velocidad. Newtons sobre segundo, metros, coulomb. Vemos. Ahora hablaremos de los imanes. Los imanes según su origen. Los imanes se clasifican en naturales y artificiales. Pregunta. ¿Alguna vez en colegio han hecho algún imán artificial? ¿Creen que se puede hacer un imán artificial?
Aquí está prohibido, está permitido equivocarse. Lo que quiero es que ustedes participen. No quiero que se queden callados. Que me digan, sí, ingeniero, ¿se puede hacer así? No se puede hacer así. Mientras se equivoquen aquí me sirve porque vamos a poder aclarar. Pero si se equivocan en el examen, ya no. ¿De acuerdo? Entonces, vuelvo a preguntarles. ¿Ustedes creen que se puede hacer imanes artificiales? ¿Han visto? Sí, dígame. A ver. Y si se puede hacer, ¿cómo creen que se podría hacer? ¿Alguna idea? Ya, vamos a ver entonces. Les decía, según su origen, los imanes se clasifican en naturales y artificiales. ¿Cuáles son los imanes naturales? Son cuerpos que se encuentran en la naturaleza y que tienen estas propiedades magnéticas. El mineral más común de los imanes naturales es la magnetita, que es el óxido ferroso difésico, mineral de color negro y brillo metálico. Este es el imán, ¿no? Este es el natural. Ahora ya que se le modifique ya es diferente. Gracias al imán, jóvenes, uno puede darse cuenta del polo norte, del polo sur. Gracias a los imanes, nosotros podemos tener brújulas. Cuando nosotros vamos de campamento, o los que hacen el tema de los scouts, ¿no, jóvenes? Ellos aprenden a manejar su brújulita y ven todo eso. Todo eso se ha hecho gracias a los imanes y gracias a los chinos. Los chinos han puesto eso. Ahora, ¿hay imanes artificiales? Sí. Son los que se obtienen por imantación de ciertas sustancias metálicas. Es decir, un imán artificial es un cuerpo metálico al que se le ha comunicado la propiedad del magnetismo mediante frotamiento con un imán natural o bien por la acción de corrientes eléctricas aplicadas en forma conveniente o la electroimanación. Ahora bien, este es un imán de herradura, ¿de acuerdo? ¿Hay forma de hacer imanes artificiales? Sí, jóvenes. Sí, hay esa forma. Les voy a explicar cómo. Van a ver si. A mí en la vida siempre me gusta ser práctico. Imagínense que es un clavo. Yo voy a amarrar un conductor y le voy a poner así. Un conductor y le voy a enrollar así. Ustedes, aquí están los puntitos. Para que haya campo magnético, ¿qué tiene que haber? Hace ratito les he dicho. ¿Qué tiene que haber? ¿Qué tiene que haber? Cargas en movimiento. Cargas en movimiento ¿o qué es la carga en movimiento? ¿Qué se define la Corriente. cargas moviéndose en un determinado tiempo? Es la definición de corriente, ¿no? Q sobre T es eso. Entonces, ¿qué es lo que le tengo que conectar aquí a este clavito amarrado con este conductor? Una fuente de voltaje. Una fuente. Una fuente de tensión puede ser corriente continua o corriente alterna, porque al final la corriente circula por ambas, ¿no? Sean tensiones continuas o corrientes alternas. Lo primero que les quiero decir, cuando yo tengo esto, básicamente, este es un selenoide. Lo que yo he hecho ahorita es un selenoide. Y esto lo vamos a estudiar. Pero cuando yo tengo mi clavo y le conecto a una pila, ¿qué le estoy inyectando?
¿Qué hago que circule a través de este conductor? Electrones, ingeniero. Corriente. Le voy a poner una pila. Imaginemos que mi dedo es la pila. Le estoy inyectando una fuente. Es un circuito cerrado donde hay una fuente, hay circulación de corriente. Ahora, definición. Cuando hay corriente, hay de la manito, siempre van a caminar como los enamorados. Cuando hay corriente, hay Campo magnético. Campo Ah. magnético. y cuando hay campo magnético, hay líneas de campo. Las líneas de campo, ¿de dónde salen? Norte a sur. Norte a sur. Del norte Norte al a sur. sur. Eso. ¿De acuerdo? Entonces decimos, en este caso, yo puedo construir imanes artificiales. Digo, es una bobina, voy a hablar de los electroimanes, es una bobina, en el caso mínimo, una espira, por el que circula una corriente eléctrica, la cual lleva, por tanto, asociado un campo magnético, porque hemos dicho, cuando hay corriente hay campo, y cuando hay campo hay corriente. Entonces, esta cosita es un selenoide. Ya lo he sacado el clavo, lo saco. Aquí es el vacío, pero igual está circulando corriente. Ah, entonces también es un imán. Sí. Esta es una forma más gráfica de ver de que sí hay. Si esto lo conecto, hay. Si está desconectado, ¿ustedes creen que haya corriente o que haya un campo o que sea un electroimán? Si está así desconectado. No, Inge. No, ¿no ven? No. Entonces seguimos. Vamos a la definición. Siempre que hablemos de la parte teórica, definimos. El imán es un material que crea campo magnético, exterior y también interior, y puede atraer metales como el hierro, el cobalto o el níquel. Los imanes pueden ser naturales, como la magnetita, o artificiales, como los electroimanes. Ahora, este es un imán natural. Los imanes naturales tienen la propiedad de atraer estos metales. Pero el electroimán también es un imán, jóvenes. Aquí se ve de una mejor forma. Es un circuito cerrado en el cual se está circulando una corriente. Entonces, ¿tiene las mismas propiedades que este imán natural? Sí, pero yo me he creado este imán. Y aunque no me crean, jóvenes, hay preguntas de exámenes pasados de esta parte, de esta definición, y se las voy a mostrar. Propiedades que tienen los imanes. A ver, cuando decimos los imanes tienen un polo norte y un polo sur, norte y sur. Cuando los imanes tienen polos opuestos, ¿qué hacen? Se atraen. Se atraen. Se atraen. Polos iguales se repelen, ¿no? Entonces nosotros podemos decir esto. Cuando son polos iguales, estos se retraen. Cuando son polos diferentes, estos se atraen. Esa definición, jóvenes, nos va a servir mucho, aunque parezca así súper sencillito, nos va a servir mucho para la resolución de ejercicios. Entonces decimos, ahora sí, esto es lo que pasa imaginariamente. Estas líneas nosotros no las vemos. Cuando ve el polo norte y el polo sur, jóvenes, siempre del norte llega al sur, del norte llega al sur. Pero si están norte y norte, o sea, se van a repeler. Si están sur-sur, igual se van a repeler. Esta es la parte bonita de los campos magnéticos. Sigamos. Representación del campo magnético. ¿Qué habíamos dicho del campo magnético? Que es una magnitud vectorial. El campo magnético se denota por la letra B mayúscula. El campo magnético es tangente en cada punto a la línea de campo que pasa por ese punto. O sea,
Siempre es tangente en la trayectoria. Miren, tangente. Este es un imán. Las líneas salen del norte al sur. Norte, sur, norte, sur. El campo magnético es más intenso, o el módulo del vector mayor, donde la densidad de línea de campo es mayor. Les decía, ¿las líneas de campo magnético siempre son cerradas? Sí. Se cierran. Norte, sur, norte, sur. Esta no se va a perder aquí. Uy, no. Siempre sale y llega. Les decía, las líneas de campo salen del polo norte del imán y entran al polo sur. Ahora, hablaremos de los campos magnéticos debido a la circulación de corriente. En 1820, este científico Horest ha tenido una experiencia. El investigador Hans Horest intentaba encontrar una relación entre la electricidad y el magnetismo. Este señor decía, ¿cómo puedo relacionar el campo magnético o el campo eléctrico con el tema de los campos magnéticos? El imán, el campo eléctrico. ¿Cómo puedo hacer esto? Entonces, este señor dice, al acercar una aguja imantada, o sea, ya con esta propiedad, a un hilo de platino por el que circulaba corriente, ha advertido perplejo que la aguja efectuaba una gran oscilación al situarse perpendicular, o sea, 90 grados, al hilo. Al advertir el sentido de la corriente, la aguja invirtió también su orientación. O sea, este señor ha dicho, voy a poner una pilita aquí. Va a haber una circulación de corriente. Entonces, él veía cómo se movía. Por ejemplo, se movía en este sentido. Y cuando cambiaba la polaridad, se invertía ese movimiento. Entonces, este señor, ¿qué ha dicho? La aguja de la brújula se desvía al pasar corriente por un punto, por un conductor, disponiéndose tal como sería el dedo pulgar si situamos el brazo paralelo al conductor con la corriente entrando por el codo. Este experimento, considerado por algunos como así fortuito y por otros intencionado, ha constituido la primera demostración entre la relación existente entre la electricidad y el magnetismo, aunque las cargas eléctricas en reposo carecen de efectos magnéticos, es decir, que las cargas en movimiento recién crean campos magnéticos y se comportan como imanes. Bien, ahora, queridos jóvenes, campo magnético debido a una corriente rectilínea. Aquí quiero que me pongan atención. Es como si este fuera un conductor, ¿de acuerdo? Imaginemos que este es un conductor. En este puntito le voy a circular corriente y es un conductor. Ahora le vamos a hacer un zoom. Este es el conductor. La corriente circula por aquí. Cuando hable de campo y de corriente, voy a usar mi manito derecha. Siempre, siempre, siempre. Cuando hable campo y corriente, mi mano derecha siempre va a saltar. Y va a decir, este dedito gordo me dice el sentido de la corriente. Y estos 4 dedos me dicen el sentido del campo. ¿Cómo? Por ejemplo, si les digo que yo este chuponcito lo voy a meter aquí y digo, ya hay corriente. La corriente está viniendo así y mis dedos están en este sentido. ¿Qué pasa si mi chuponcito lo meto así? Y la corriente va así. La corriente está viniendo. Entonces mis dedos van en este sentido. Estos 4 dedos son el sentido de las líneas de campo. Este gordo es el sentido de la corriente. Si la corriente inyecto aquí, las líneas van a barrer todo esto. Pero si inyecto la corriente así, las líneas van a venir en este sentido. Entonces, eso es lo que pasa aquí. Dice, la repetición de la experiencia de Horest con la ayuda de limaduras de hierro, o sea, ¿eso qué quiere decir? Que este señor ha hecho esto.
Miren, para darse cuenta, me dicen si ven, por favor. Me dicen si ven mi pantalla. Es como si yo agarrara y agujereara esto. Así. He agujereado. Así, ¿ven? He agujereado. Y encima de esto he echado limaduras de hierro. Entonces, aquí le conecto corriente. Y como la corriente va a estar así, las limaduras hacen un redondo. Si yo inyecto la corriente así, las limaduras se van a venir en este sentido. Entonces, aprovechando ese experimento de Orred, estos señores han dicho que, a ver, la repetición de la experiencia de Orred con la ayuda de limaduras de hierro dispuestas sobre una cartulina perpendicular, o sea que formen 90 grados, al hilo conductor rectilíneo, pone en manifiesto una estructura de líneas de fuerza de campo magnético resultante, formando circunferencias concéntricas al que rodean al hilo. Ah, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir esto, jóvenes. Entiéndanme. Mientras más fuerte sea la corriente, esta corriente va a generar así. Así va a girar. Va a ser redondo, redondo, redondo. Y todo esto se va a plasmar así. Todo esto van a disculpar, pero quiero que se entienda. Es como si esto viniera así. Y así van a ser las limaduras. Y ustedes se fijan una foto aquí. Estas limaduras vienen en este sentido. Hacen circunferencia. Aquí hacen circunferencia. Ahora, hablaremos del módulo del campo debido a un conductor rectilíneo. Cuando hablamos de conductor rectilíneo o espiral, se nos tiene que venir a la cabeza las ecuaciones de Biot y Savart, porque estos dos científicos han dicho qué es lo que pasa con un conductor rectilíneo, qué es lo que pasa con una espiral. Entonces hablaremos. El módulo del campo debido a un conductor rectilíneo. Ojo, conductor rectilíneo. La intensidad del campo depende de ¿qué? El medio en el que se encuentra el conductor. Ahora aquí. Hasta aquí un paréntesis. Hemos conocido un término nuevo, que es el campo magnético. La corriente nosotros ya la conocíamos en colegio, en quinto y sexto de secundaria, pero también la conocíamos en física 102, porque hemos visto corrientes, tema de corriente continua. Ahora, un elemento nuevo que estamos viendo es el campo magnético, por la letra B. Vamos a conocer un segundo nuevo elemento. Este es el medio en el que se encuentra el conductor. Ahora, para aquí, para nosotros, mu, jóvenes, esto que se les quede en la cabeza, mu, de ahora en adelante en física 200, es la clave del éxito. ¿Pero qué es mu? Mu representa una constante característica del medio, que recibe el nombre de permeabilidad magnética. Esta permeabilidad magnética en el vacío tiene un valor y su valor es 4pi por 10 a la menos 7 teslas, metro sobre amper. ¿Cómo, ingeniero? La permeabilidad es el medio en el que se encuentra el conductor. Ahora, en palabras más bonitas, ¿qué es la permeabilidad magnética? Es la capacidad de un material para hacer pasar a través de él un campo magnético. Esto es importante. Siempre preguntan en los exámenes. ¿Qué es permeabilidad magnética? Reitero, es la capacidad de un material para hacer pasar a través de él un campo magnético. ¿Hay estudiantes de ingeniería civil en mi grupo? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Hacemos los ejemplos para los eléctricos, vamos a hacer ejemplos para los civiles. Imaginen que esto es tierra, o este es el piso. A un civil le dicen, quiero ver el grado de permeabilidad que tiene este piso.
Es como si yo le echara agua a este piso. El agua va a querer entrar. Es la capacidad que tiene el agua para poder ingresar o filtrar a través del suelo. Ahora, ¿qué es la permeabilidad en campo magnético? Es la capacidad que tiene el material para hacer pasar por el campo magnético. Hasta aquí, mis queridos jóvenes, ¿me han entendido? ¿Me están entendiendo? Sí, ingeniero. ¿Clarísimo? Clarísimo, ingeniero. Sí, ingeniero. Listo. La permeabilidad magnética, reitero, es la capacidad de un material para hacer pasar a través de él un campo magnético. La intensidad que circula por el conductor, siendo tanto mayor cuando mayor es la intensidad de corriente, y eso es lógico. Este es el ejemplo. Cuando la corriente sea más intensa, por aquí estas líneas de campo magnético van a ser más intensas. Pero las líneas de campo de aquí van a ir disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo. Entonces, esto va a depender de qué. ¿De qué dependería la intensidad de campo magnético? ¿De qué dependería? De la... El campo magnético aquí, ¿creen que sea igual a que sea aquí? ¿Dónde es más Depende intenso? del brazo. Es. Muy bien. Depende de la distancia. La intensidad que circula por el conductor, siendo tanto mayor cuando mayor es la intensidad de corriente. Si la distancia al conductor, cuanto menor es la distancia R al hilo, mayor es la intensidad de campo. Eso es lo que les he querido decir. La distancia o el radio al conductor, mientras se aleje más, el campo va a disminuir. Mientras se acerque más, el campo va a ser más intenso. Ahora bien, hablábamos de la dirección del campo magnético debido a un conductor rectilíneo. Este es un conductor rectilíneo indefinido porque no me dice el tamaño, no me dice la longitud, ¿no? Es como si yo metiera un conductor aquí. Así. Es un conductor infinitamente largo. Así. Ahí. Es como si yo agarrara uno de esos tracitos. Ojo, puede ser un conductor definido, o puede ser un conductor indefinido. Biot y Sabat han tenido esa sapiencia y esa sabiduría de decir, ¿saben qué? Vamos a resolver estas ecuaciones. Vamos a resolver para una cierta longitud y para un conductor indefinido largo. Estoy en clase, por favor. Dígame un ratito. Listo. Entonces, decimos para conductores definidos de longitud o indefinidos, o en su caso, infinitos. En este caso, es un conductor infinito, en el cual está circulando corriente. Y nosotros vemos que las líneas de campo magnético hacen una circunferencia. Pero el campo magnético es tangente. El diferencial de longitud va a laditos, igual es tangente. Ojo, esa es la parte importante. Esa es la parte que quiero que ustedes sepan, porque cuando hagamos la resolución de las ecuaciones de Biot y Sabat, todo lo que les estoy hablando como un cuentito, no vamos a usar. Entonces, cuando hablamos de la dirección del campo magnético debido a un conductor rectilíneo, decimos la dirección del vector campo, ojo, del vector campo, siempre es tangente a la línea del campo, como se muestra a continuación. Hablaremos del sentido del campo debido a un conductor rectilíneo. El sentido de las líneas del campo magnético o inducción del campo generada al circular corriente a través de un conductor rectilíneo puede determinarse aplicando la regla de la mano derecha
que aparece representada en la figura que se detalla en la siguiente lámina. ¿Ya? Esto. Yo me he anticipado a ustedes a decirles esto. Cuando yo hable de campo y corriente, mi mano derecha tiene que saltar. ¿Qué dice? Corriente y campo, yo. Pero cuando hable de fuerza, izquierda. Pero eso lo vamos a ver adelante. Campo y corriente, mi mano derecha siempre va a saltar. Entonces digo, el dedo gordo, ¿qué nombre le hemos puesto? A este dedo gordo le vamos a bautizar. Le vamos a llamar I. A estos 4 dedos, ¿qué les vamos a llamar? Corriente. Líneas de campo. Eso. Entonces, vamos a ponerle así. Para que no se les olvide. A este dedo le vamos a poner I. Y a estos 4 dedos, aunque no se note, les vamos a poner las líneas. O sea, esta es la corriente y las líneas van así. Esta es la corriente y las líneas van en este sentido. Nunca se les olvide, mis queridos jóvenes. ¿De acuerdo? Este dedo le hemos bautizado con la letra I. A estos 4 dedos les vamos a bautizar con la letra B. Entonces, vámonos al gráfico. El gráfico es importante. Dice, la figura se muestra como cómo se debe colocar la mano derecha con el pulgar extendido y dirigido hacia arriba, en el sentido que circula la corriente, marcando así los restantes dedos el sentido de las líneas de campo magnético. Ojo, si yo veo aquí, mi dedo gordo está aquí. Estos 4 deditos son las líneas de campo. El vector campo magnético siempre es tangente. Aquí está, lo describe, el vector campo. Ahora, si la corriente va en este sentido, nuestros dedos van en este sentido. Y lo hemos visto. Así vamos a hacer. Si la corriente va aquí, nuestros dedos van a ir así. Vamos a poner. Me dicen si se ve. La corriente es así, ¿no ve? Y mis dedos van a ir así. Este es el sentido. Así. Ahora, ojo. Esto también vamos a aprender. Esto es la corriente cuando les está apuntando a ustedes. Eso quiere decir cuando sale. Así. Esta sería entrando, ¿no? Entrando para mí. Mis dedos van a cambiar de lado. En campos magnéticos vamos a usar una definición importante. Aquí quiero que me presten atención. Siempre trato de ser bien didáctico en esta parte. Cuando sale, me voy a acordar de la sal. Y la sal vienen en puntitos, ¿no ve? Granuladitos, puntos. Entonces, cuando yo veo un punto, siempre me voy a imaginar sale. Cuando entre, así, me voy a acordar de cuando yo entro a una subestación o cuando entro a un lugar, dicen no entrar, ¿no ve? Hay una X. Entonces me acuerdo. Y eso se llama tratar de memorizar las cosas con algo fácil que te va a llegar a la cabeza. Sal, un puntito. Entrar, ¿no? ¿De acuerdo? Y esa definición la vamos a usar y se usa mucho, mucho en Física 200. Entonces decimos, por ejemplo, vista en 3D, mi corriente está así y mis deditos están marcando así. Pueden hacer el ejercicio ustedes en sus casitas, viendo los deditos. Ahora, vista lateral. Aquí quiero que me presten atención. Si mi corriente está aquí, y esto lo vamos a subir un poquitito, se ve. Si mi corriente está aquí, estos dedos, si esto fuera mi pared, ¿qué están haciendo? Están saliendo. Miren, sal. De la casa salen. Y aquí están entrando. Fíjense, sal, entra.
están saliendo. Y aquí están entrando. Mis dedos están saliendo. Saliendo de la pantalla. Miren, salen. Aquí están entrando donde ustedes. Ahora, vista vertical. ¿Están viendo la diapositiva? ¿Se puede ver? Ahora, ¿qué pasa cuando entra? Fíjense, este dedo gordo es mi cociente. Está entrando aquí. Aquí, mis dedos están abajo, como está aquí en la pantalla. Vean la imagen en la pantalla. ¿Se puede hacer eso? Ustedes están viendo mi computadora ahorita, ¿no es cierto? Me están viendo a mí en la mitad. ¿Correcto? Sí. Ya. Mi dedo está entrando donde ustedes. Si yo veo esta partecita, mis dedos están hacia abajo. Si yo meto ahora esta parte aquí, mis dedos están subiendo. Y es lo mismo que se ve en la vista vertical. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió o no se entendió, jóvenes? Luego R2. Sí, ingeniero. Otra vez la. Listo. Ahora decimos, el campo magnético creado por un conductor rectilíneo e indefinido por el que circula una corriente eléctrica y viene a ser, ¿qué cosa? Módulo, o sea, su tamaño. Reitero, el campo magnético creado por un conductor rectilíneo e indefinido por el que circula una corriente eléctrica I es módulo. B es igual a mu I 2pi R. Este es su módulo. ¿Qué hemos dicho que es mu? Mu sub 0. A ver, haremos un repaso. ¿Qué es mu sub 0? Permeabilidad de vacío. magnética del vacío. Eso. ¿Cuánto es el valor de la permeabilidad del vacío? 4 pi 4 pi por 10 a la menos 7. Tesla metro por amperio. Eso, así súper definido, muy bien. ¿Qué sería I? Corriente. ¿La corriente? La corriente que está circulando en ese conductor. 2 veces pi. ¿Qué es R? Radio de la... Eso, el radio. Si yo quiero calcular el campo magnético aquí, voy a tener este radio. Ahora, como es la primera clase, les voy a hacer valer. El campo magnético indefinido. ¿Qué es indefinido? Que no tiene definido su tamaño en todo caso. Correcto. Entonces, Biot y Sabat dicen, para un conductor indefinido, esta es la fórmula. Ahora, ¿qué será cuando hay un conductor definido? ¿Creen que cambie la fórmula? Sí, cambia. Porque ya vamos a tener una introducción del seno, del ángulo que vaya a formar este extremo y el seno que vaya a formar el ángulo este extremo. Aquí solamente se aumentan los senos. Y este ya no es 2, sino es 4. Pero hoy día es la primera clase. Estamos repasando. El campo magnético creado por un conductor rectilíneo e indefinido que circula una corriente eléctrica ahí viene definido por Biot y Sabat por un módulo. La dirección, recta tangente a las líneas de campo. Su sentido, la regla de la mano derecha. Campo magnético debido a una espira circular. Hoy día, jóvenes, vamos a pasar solamente hasta las 10. ¿Cuántos somos? Que mañana voy a tener que repetir esto. Somos 39. Que nos agreguen a los demás y vamos a seguir haciendo. Ahora, hemos hablado de un conductor
Y les decía, Biot y Sabat hablan de dos cosas. La deducción de campos magnéticos para conductores y para espiras. En campos magnéticos, jóvenes, siempre se relaciona o conductor o espira. Ahora, ¿cómo es una espira? ¿Se acuerdan que hemos visto espiras? Esto es una espira. Una espira, dice esto. Esto es una espira. Nunca se olviden. Espira. Vamos. Campo magnético debido a una espira circular. Es como si yo agarrara esto y dijera, a ver, qué sé yo. Dijera, voy a hacerle un zoom. Esto es una espira, ¿no ve? Esto hemos dicho. Lo que estoy haciendo es una espira. Es como si yo agarrara y le agarrara un zoom y le dijera, estito nomás, estito, es un círculo. Entonces, ahora, a partir de ahora, voy a ver una espirita como un círculo, espira circular. Módulo del campo debido a una espira. La experimentación sobre factores que influyen en el valor de intensidad de campo en el interior de una espira muestra que ésta depende de ¿qué? 1. Las propiedades magnéticas del medio que rodea la espira, reflejadas en su permeabilidad magnética. ¿Qué es permeabilidad? ¿Qué es permeabilidad? La capacidad para que atraviese el campo magnético. La capacidad que tiene un material para que un campo magnético ingrese. Esa es la definición correcta. No se olvide. La propiedad del medio que rodea la espira reflejada en su permeabilidad magnética μ. 2. La intensidad de corriente que circula por la espira. Necesitamos saber si la corriente es fuerte, es débil, el valor del radio que va a tener la espira. Listo. Necesitamos saber estas tres cosas. La dirección y sentido del campo magnético. El estudio del espectro magnético debido a la corriente circular, completando con la información que sobre el sentido del campo creado ofrecen pequeñas brújulas indicando que las líneas de fuerza del campo se cierran en torno a cada porción de la espira como si ésta consistiera en la reunión de pequeños tramos rectilíneos. En conjunto, el espectro magnético resultante se parece mucho al de un imán recto con sus polos norte y sur. Está diciendo si la corriente viniera así o la corriente viniera así. En este sentido, jóvenes, no les voy a complicar con esto. Lo voy a borrar esto. Ahora voy a hablar de la espira en sí. Esto no lo voy a tocar mucho, pero ya me voy a imaginar esto. Ahora, ¿cómo me puedo imaginar esto? Esto lo voy a hacer así. Dice, es como si tú tuvieras una pila y haces el círculo. Esto es tu espira. Le conectas al polo, aquí está. Esto lo conectas aquí y esto lo vas a tener así. Esto es una espira circular por la que va a circular corriente. Es como si energizara aquí y circular una corriente así. Ahí está, así. Lo mismo lo está haciendo aquí. Ahí. Ahora fíjense, ¿qué es lo que pasa aquí? Dice. Ahora analizaremos un poquito con ustedes. Fíjense dónde está circulando mi mouse aquí. Esta partecita. ¿Está bien? ¿Se ve mi mouse dónde está circulando? Se ve, Inge. Ya. Solamente quiero que ustedes pongan atención en este lado. ¿Qué pasa en este lado? Es como si mi corriente se viniera así. La corriente está viniendo, imagínense que este es el sentido de mi corriente. La corriente está viniendo así.
Si mi corriente viene así, mis dedos gordos, ¿dónde van a ir? Así, ¿no ve? Y es lo que está haciendo esto, fíjense. Esto dice, si tu corriente va ahí, tus sentidos de deditos van a ir así. ¿Está bien o no? Ahora me voy a ir y voy a cortar esta partecita. En esta parte, ¿la corriente entra o sale? ¿Qué dicen? ¿Dónde está mi puntero? Aquí sale y luego aquí entra. Ah, ¿cómo puedo hacer eso? Que entre. Entonces le cambio y digo, esta es mi punta, ahora está entrando. Si mi corriente está entrando, así, ahora lo voy a hacer con azul. Mis dedos, ¿dónde tendrían que ir? Con azul ahora. Si mi corriente entra, si mi corriente está así entrando, mis dedos van a ir en este sentido. Ahora fíjense, si mi corriente está en este lado, se va a invertir. ¿Correcto o no correcto, jóvenes? Sí, ingeniero. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Dice, si yo agarro esto o de aquí arriba lo esté mirando, las líneas de campo van a ser siempre tangentes. Ahora, ¿qué va a pasar? Hacen como circunferencias, miren. Viene, ay caramba, viene así. Ahora, en este punto, digo, mi corriente está entrando, digo. Si entra, el dedo gordo, ahora hagan ustedes, entra, esto viene así. Así, viene a este lado. ¿No es cierto? Ahora, si mi corriente entra, esto va a venir así, dice. Así. Ahora, ojo, ¿qué pasa si mi corriente viene así? Mi campo está arriba. Esta partecita, donde está mi puntero, quiero que vean. Este dedo siempre es la corriente. La corriente va así, mi campo va a ir así. La corriente va a ir así, mi campo va a apuntar hacia arriba. Ahora aquí, mi campo entra. Ah, el campo, este es el campo. El campo está entrando. Entonces la corriente estaría en este sentido. ¿No es cierto? Vista de ese lado. Hasta aquí, jóvenes, ¿me han entendido? Sí, Sí, ingeniero. Listo. Ahora, para la ecuación de la espira. Ah, para un conductor, la ley de Biot y Sabat nos decía era diferente. Pero para una espira también es diferente. El campo magnético creado por un conductor circular por el que circula una corriente, entre paréntesis, es una espira de corriente, dice, el módulo en el centro. Ahora sí, nadie me pregunta mucho, ¿no? Y eso ya es porque es la primera clase. Cuando yo tengo una espira circular, imaginemos que este es el círculo. Aquí, trataremos de hacerlo. Cuando esta es la espira, el campo magnético hasta ahora solamente se puede encontrar en el centro, no se puede encontrar en cualquier lado. Es una ecuación matemática que hasta ahora nadie, pero nadie ha podido resolver. Cuando hablo de la espira, el campo magnético siempre tiene que estar en el centro. ¿De acuerdo? Eso es lo que me dice. ¿Qué me dice? El campo magnético creado por un conductor circular por el que circula una corriente eléctrica I, espira de corriente, dice, el módulo en el centro de la espira es igual a mu I 2R. Ya no hay el pi. Mu es la permeabilidad. I es la corriente. R es el radio. Dirección. Perpendicular al plano de la espira. Sentido. Continúo con la regla de la mano derecha. Mañana vamos a hablar del campo magnético en el solenoide, módulo debido. Vamos a ver estas
esto y ya vamos a entrar a ver lo que son las fuerzas. Esta es la parte más importante que vamos a ver. Pero para ello, quisiera que estemos todos presentes. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? Ingeniero, otro norte acá. Sí. Eso es por... A partir de que ya se genera una espira, digamos, 360 grados, ¿ya se puede tomar en cuenta como una espira o no tiene que completar los 360 grados? Se va a cerrar por aquí. Si yo tengo una espira aquí, yo la puedo cortar esta por la mitad. No siempre tiene que estar así. ¿Se me ve, no? ¿Puedo analizarla así? Más fácil, ¿no? Puedo analizarla. Aquí, ahora en una espira, el campo magnético puedo encontrarla aquí, pero también puedo encontrarla aquí. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a tener un radio y voy a tener una altura, vista así. Si quiero encontrar el campo magnético en este punto, voy a tener su altura y voy a tener su radio. Pero siempre en el eje. No puedo tener aquí y aquí. No. Cuando hable de espira, siempre voy a tener radio y altura. Pero eso, ¿dónde lo vamos a analizar mejor? Lo vamos a analizar cuando estemos viendo la demostración de las ecuaciones de Biot y Sabat. Bien, ¿alguna otra pregunta hasta aquí? Gracias, ingeniero. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí, jóvenes? A ver, 2 minutitos para comentarios y sugerencias. ¿Qué les pareció la clase de ahora? ¿Se entendió? Medio compleja, medio aburrida. A ver, sugerencias. Participación de ustedes. Entendí. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Clarita? Sí, Inge, mi consulta era si es que si no se genera la unión del espiro, o sea, no logra llegar a los 360 grados, ya generaba un campo magnético o no. Con tan solo que haya circulación de corriente, ¿qué cosa creas? Un conductor infinito tiene corriente. ¿Qué cosa? De hecho ya tiene. ¿Qué ha generado? Si ya ha generado un campo magnético. Es este justamente. Y después aplicamos... Cuarto de espira, mitad de espirita. ¿Puede generar campo o no puede generar campo? Sí. Puede. Por supuesto. También, ingeniero, gracias. Listo. Ahora, ¿algo más? ¿Alguna sugerencia? Espero, jóvenes, que haya sido muy clarita la explicación. Es la parte más importante. Les decía, había una pregunta de un examen. Y miren, con lo poquito que ahora hemos hecho, vamos a hacer esa preguntita. Con lo poquitito que hemos aprendido hoy día, ahí está. Pregunta. Un estudiante construye un electroimán enrollando un alambre de cobre en un clavo y conectando una batería tal como se ve en la figura. Pregunta. ¿Cuál extremo del clavo, la cabeza o la punta, será el polo norte? Dice. Considerando que la corriente siempre viene de menos a más, se tiene como un imán, las líneas del campo salen del polo norte. Entonces, la puntita del clavo será el polo norte y aquí será el polo sur. Con lo que hemos aprendido, ya se sale, ¿no? Miren, a ver, voy a poner algo. Voy a poner un lápiz. Quiero poner lápiz. ¿De dónde se saca lápiz? Vamos a sacar un lapicito. Miren, la corriente, jóvenes, siempre va a venir de menos a más. O sea, quiere decir esto.
siempre va a venir así. Siempre entra de menos a más. O sea, sale de aquí y viene aquí. Sale de aquí y viene aquí. Entonces, en este caso, si sale y viene así, las líneas de campo nacen ¿en dónde? Del norte. Ya, lo voy a llevar esto así. Espera. Lo voy a llevar al Paint. Con lo que les he enseñado hoy día, ustedes ya saben, ya tendrían que resolver. Siempre la corriente, en este caso, viene de menos a más. Así. Y eso con rojo. Para que se me entienda. Vamos a poner rojo. Las líneas o la corriente siempre entra de menos a más. Así viene la corriente. Entonces es como si saliera de aquí y llegara aquí. Sale de aquí y muere aquí. Sale de aquí y muere aquí. Con lo poquito que les he enseñado ahora, ustedes ya han resuelto una pregunta de anteriores semestres. ¿Cuál extremo del clavo, la cabeza o la punta, será el polo norte? Si la corriente viene así, este será mi norte y este será mi sur. Entonces, la punta del clavo es el polo norte y la cabecita sería el sur. ¿Listo? Pregunta resuelta de un anterior examen con tan solo haber hecho una clase de introducción. Pero si se sabe la clase de introducción bien, sí puedo resolver. Si no, no. Bien, queridos jóvenes, para mí ha sido un verdadero placer haberles dado la bienvenida a este curso intensivo. Reitero, ya espero que para mañana tengamos un grupo de WhatsApp. Eso, por favor, le voy a pedir a... ¿Cómo podríamos hacer? A ver, en el chat. Tenemos chat aquí, ¿no? Me gustaría que, por favor, alguien pueda crear el grupo. Este es mi... Inge, Dime. yo lo puedo crear y compartir el enlace acá, en el chat. Inge, ya creé el grupo. Ah, ya has creado. ¿Dónde lo... ya me han Sí, agregado? Inge, le voy a mandar el enlace al Ya. chat del Teams. Listo, queridos jóvenes. Por favor, como hoy día es la primera clase, solamente estamos haciendo un pantallazo de lo que vamos a ver. Pero con ese poquitito ya hemos resuelto una preguntita del examen, de un examen pasado. Solamente, jóvenes, les pido es... lean. ¿Quieren que les comparte el PDF? Cuando creemos el grupo de WhatsApp, lo voy a compartir. Sí, por favor. Sí, Vayan hija, a por ver. favor. ¿Listo? Bien, queridos jóvenes. Nuestra clase. Cuando hagamos ejercicios, yo tengo una pizarrita virtual y en esa pizarrita virtual vamos a ir haciendo deducción. O sea, ustedes no van a escribir nada. Lo único que quiero, y de verdad quiero, es que ustedes estén sentaditos, estén mirando y si tienen alguna duda, me digan, ingeniero, no, quiero que me explique, por favor, esto no he entendido. Les vuelvo a reiterar, está permitido equivocarse en clases, pueden interrumpirme, pero interrumpirme preguntando, teniendo dudas, consultas. Y ¿saben qué? Como consejo, ahora no estamos delante de todos, nadie nos va a decir, ay, qué chakra, ¿cómo va a preguntar eso? ¿No? Porque eso alguna vez a mí me ha pasado cuando estaba en clase. Quería preguntar, pero decía, todos van a decir que yo soy chakra. Y de verdad, luego me he puesto a pensar, nadie vive de lo que dicen los demás de uno, ¿no? Entonces, pregúntenme, consúltenme. Yo voy a sentir que mi clase es buena cuando ustedes me digan, ingeniero, ¿pero por qué? ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Cómo sale? Y todo eso. Pero también, ojo, cuidado, vengan, no sabiendo nada, ¿no? Les voy a pedir que ustedes vayan estudiando, por favor. Yo, en lo posible, voy a tratar de compartir, de sacar hoy día ya todo el material que yo tengo en PDF para ir compartiéndoselos en el grupo de WhatsApp. También en la diapositiva se las voy a compartir para que ustedes vayan leyendo. Bien, jóvenes, si no hay dudas, ninguna consulta más, voy a terminar solamente por ahora la clase 10 y 10, porque nuestra clase son 11:30.
Vamos a pasar 1 hora y media horita de descanso para que podamos comer alguito, salir, distraer la cabecita y luego volvemos con la otra hora y media restante. Bien, jóvenes, un gusto, que les vaya bien. Nos vemos. Hasta luego, ingeniero, gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.